Buenas, soy Nicolás Ricciardi y esta es mi presentación para la actividad teórica 2 del lenguaje, donde vamos a ver tres conceptos muy importantes de la programación, los cuales son la modularización y la reutilización de código, herencia y polimorfismo y manejo de errores. Bueno, el primer tema que vamos a ver es modularización y reutilización del código. Uno normalmente cuando escribe código no vuelve a repetir su mismo código otra vez cuando éste puede ser modularizado. ¿Esto qué significa? Que encapsulamos nuestro código en una función para que luego esta función pueda ser llamada y utilizada en otra sección del código. Como un ejemplo simple, cuando armamos un tipo de objeto, ya sea eh, un auto, una figura, eh, el objeto que sea, no vamos a escribir código por cada vez que lo queremos crear, sino que simplemente creamos una función el cual se va a encargar de crearlo y le podemos pasar parámetros directamente a esta función para que cree nuestro objeto. Todo esto solo llamando la función con los parámetros. Como un ejemplo simple, supongamos que tenemos ya el código escrito de cómo se crea un objeto, el cual va a ser un auto Volkswagen con nombre app, marca Volkswagen, la patente, el color. No vamos a escribir este código siempre que queramos volver a crear este tipo de auto, sino que vamos a encapsular este código en una función, que luego esta función va a ser llamada las veces que uno necesite en el código, y de ahí se va a crear, sin tener que ocupar las 10, 11, 12 líneas que ocupe ese código, y solo se va a encontrar en una sola línea, el cual es el llamado a la función. Bueno, el segundo concepto que vamos a hablar es herencia y polimorfismo. Vamos a empezar por herencia, el cual básicamente es que una clase es hija de otra. ¿Y qué significa esto? Que va a heredar todos los métodos que tenga esta clase padre y atributos también a la clase hija. Y esta clase hija va a poder agregar nuevos sin tener que modificar la clase padre. Y el polimorfismo, que hace referencia a muchas formas, significa que de una misma función cada clase va a ser algo distinto. Esto principalmente donde entra más en razón es con la herencia. Si tenemos una clase la cual es animal y tiene dos clases hijas, la cual son perro y gato, la clase principal puede tener un método que se llame hablar, que normalmente no diría nada o diría no está asignado a un animal, pero en las clases hijas este método puede ser renombrado en cada una para que el gato diga miau y para que el perro diga wow. Y a ambos se las llama con el método punto hablar. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Una de las principales es que se puede tener un conjunto, una lista de estos animales. Supongamos que tenemos muchas clases hijas de varios animales. eh, y se les puede decir que todos hagan algo y van a hacer ese respectivo algo para cada uno. ¿Qué significaría esto? Que supongamos que tenemos una lista donde hay perros, gatos, no sé, conejos, elefantes, lo que sea, y los pongo todo en una misma lista de animales. Si a esta lista de animales le digo punto hablar, todos van a, eh, en este caso, imprimir lo que diría un animal, lo que diría ese respectivo animal. Y como último concepto del que vamos a hablar, que es un poco más avanzado que los demás, es el manejo de errores. ¿Qué significa esto? Cuando uno está ejecutando código y el código falla, normalmente va a pedir que se vuelva a ejecutar ese código de nuevo, en el caso de que uno esté editando código, pero si no se manejan los errores, en los casos más graves es que en el producto final el usuario tenga que reiniciar una aplicación, reiniciar la misma computadora, eh, reiniciar una red, todo, o sea, todo según en dónde se esté ejecutando este código. ¿Y cuál es la problemática de esto? Queda muy mal. Para esto aparece el manejo de errores. ¿Y cómo se ve esto en código? Se ve como en bloques de try y catch, donde la parte del try es donde uno escribe el código que va a funcionar, lo que va a hacer algo, y el catch es por si ocurre este error. Y luego el programa puede volver a su rutina anterior o puede mandar ahí a reiniciar, pero lo importante es que
vos atrapaste el error y dijiste, es esto, normalmente uno lo imprime en pantalla, lo loguea o lo que uno quiera hacer con el error, o es más, luego puede llamar a otra función para que intente arreglar ese error o como el programador desee manejarlo. Y bueno, un ejemplo de esto sería, volviendo a la creación de objetos del tipo auto Volkswagen, sería que cuando queremos crear este objeto mediante una función con parámetros que nosotros le brindamos, si uno de estos parámetros llega a causar un error, en vez de romper el programa, simplemente el cacheo de error diría, no sé, imposible seleccionar ese color, esa patente no es una patente o ese modelo no existe según el error que sea. Bueno, el por qué elegí estos tres conceptos son porque la modularización y reutilización de código son algo fundamental de la programación. Existe desde que existe Assembly, que se busca que el código se encuentre en bloques y se pueda volver a llamar, ya que en ese momento ocupar líneas de código significaba ocupar memoria, por ende menos posibilidad de escribir más código. Por eso se modularizaba y se volvía a llamar las veces que uno necesitaba esa sección de código sin tener que volverlo a escribir. Y el lado de polimorfismo y herencia a mí personalmente me interesa porque porque son las bases de de la manera en la que se programa en la modernidad, que es todo lo que es orientado a objetos. Gracias a justamente eh, a la herencia y al polimorfismo es que podemos crear muchas distintas clases, no solo de cosas concretas, de objetos, sino también de eh, iteradores y constructores de otras clases, entre otros. Y por último, por el lado de manejos de errores, es un tema que me gusta porque es uno del que se habla poco, pero para mí es muy importante, no solo para la experiencia de usuario, obviamente, sino también para no solo para el desarrollador mismo, sino para otros desarrolladores cuando agarren el código, toquen algo, lo rompen, puedan ver de una manera más clara, primero y principal, por qué se rompió y otra parte muy importante, dónde se rompió. Porque hay veces que uno agarra proyectos muy grandes y no sabe por dónde se rompe algo, pero manejando bien los errores se puede saber dónde y por qué falló el código. Y bueno, creo que como un aprendizaje clave de la materia es lo principal, que es un mejor uso sobre el lenguaje de Python y el conocimiento de bibliotecas dentro de este, ya sea para utilizar matemática compleja o mostrar de manera gráfica estadísticas. Y entre los conceptos más valiosos yo destacaría el hecho de simplificar sets de datos para volverlos no solo más legibles, sino que me sirvan tanto más a mí como a mi programa. Y por último, la forma de pensar que me ayudó a desarrollar esta cursada es que muchas veces no hay que matarse tanto en el cómo, sino ver si ya hay una biblioteca que lo hace, así pudiendo poner en práctica mi idea de manera más rápida y eficientemente.